¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contragolpe 2024. Yo les pregunto ahora, ¿qué es lo que más les preocupa de la situación actual de la Argentina? ¿Es la inflación? ¿Es la seguridad? O la inseguridad, mejor dicho? ¿Son los grandes temas económicos? ¿Es la falta de financiamiento? Bien, de estos temas vamos a estar hablando cuando volvamos de la presentación comercial. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Cuáles son los nuevos fantasmas que están dando vueltas ahí y que van a aparecer en algún momento y que vamos a tener que hacerle frente con nuestras decisiones? Enseguida volvemos. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Qué es lo que hace a Termas de Río Hondo un destino único? Es más que simplemente un lugar. Es una experiencia. Conectá con la naturaleza, el deporte, la diversión y las expresiones más puras de nuestra querida tierra. Cada aventura, cada sonrisa, cada lugar te cautiva desde el primer día. Y te aseguro, vas a querer regresar. Y les preguntaba en el inicio qué es lo que nos preocupa a los argentinos o cuáles son esos problemas que se están avecinando, que ya los estamos viendo y que podrían en el correr de los meses incrementarse aún más todavía. Hoy nos vamos a ocupar de la economía, como venimos haciendo en varios de nuestros programas, y para hablar de estos temas estamos con Juan Pablo Costa, es sociólogo especializado en economía del Centro de Economía Política Argentina. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias. Gracias por haberlo aceptado. Arranquemos sencillo, simple. ¿Qué preocupa más hoy, la inflación o cuál es el problema que viene? ¿Es la inflación o es el desempleo? Mira, lo que venimos viendo en los últimos meses es un crecimiento notable, ¿sí?, del desempleo, de la desocupación, vinculado obviamente a la caída de la actividad económica. Dicho sea de paso, los analistas de opinión pública que durante los últimos meses han remarcado, ¿no?, este giro en las percepciones y en las preocupaciones de gran parte de la población, que pasó de la inflación como el tema preponderante y casi, diríamos, monotemático, ¿no?, en términos de preocupaciones, a otros elementos como es el caso de la pobreza, el desempleo, y esto está muy vinculado a la enorme caída de la actividad económica que estamos viviendo durante este año 2024. Eso lo seguimos viendo, ¿sí? Lo seguimos viendo porque acá hay un debate en torno de si hay una recuperación o no hay una recuperación. La realidad es que hay algunos meses en donde algunos sectores parecen dejar de caer, ni siquiera vamos a decir recuperar, dejar de caer, pero ni siquiera son todos los meses, o sea, no es algo sostenido. En general uno dice, bueno, si vos tenés un trimestre, por ejemplo, en donde empieza a haber un crecimiento económico, bueno, ahí ya empieza a haber una tendencia bueno, que se puede desarrollar. En principio eso no está pasando. De pronto tenés dos meses de crecimiento, 2 de caída, 1 y 1, 2 y 1. Entonces eso no está siendo sostenido. Bueno, esa recesión está provocando, primero contribuyó un poco a la desaceleración de la inflación, pero está provocando una enorme caída de la actividad económica, pérdidas de empleo. Ahora podemos profundizar en eso. Claro. Esos sectores a los que haces referencia hacen digamos, a lo importante de la economía o de la actividad económica, porque en realidad esos pequeños crecimientos que se registran, porque en realidad si sigue cayendo el consumo, de acuerdo a los indicadores que vamos viendo, ¿no? Cae el consumo, cae la producción industrial, cae el índice de construcción. Recordemos, no hay obra pública, es una fuente de empleo importantísima la obra pública, pero no solo es la obra pública, también cae la privada, que va de la mano de la pública. O sea, si estos sectores no se reactivan o no crecen, ¿en qué punto esa baja de la inflación, que este mes está en el 3,5, si mal no recuerdo, va a resultar beneficioso? Bueno, es una buena pregunta. A ver, vos lo que tenés, los indicadores de actividad económica, en algunos casos daban, te decía, ¿no?, que dejaba de caer, que andaba por ahí. Si vos sacás al agro,
Si vos sacás el sector agropecuario, bueno, te da caída. Ahí tenés una caída clara. El agro, que no tuvo un mal semestre, ahora es otra cosa porque hay elementos de sequía, pero en principio no había tenido un mal primer semestre, empujaba para arriba el promedio. ¿Sí? Sacando el agro, no. Ahora, vos nombrabas algunos sectores. ¿Cuáles son los sectores más perjudicados hasta ahora? ¿Sí? En materia, por ejemplo, de cierre de empresas. ¿Sí? Tenemos 13.000 empleadores menos, estos son datos oficiales de las aseguradoras de riesgo del trabajo. 13.000 empleadores menos, podríamos decir empresas o unidades productivas, desde noviembre hasta julio. Estos son datos a julio. ¿Sí? 13.000 empleadores menos. Concentrados en 3 sectores: construcción, obviamente paralización de empresas; industria manufacturera. Eso tiene que ver con una caída del consumo, tiene que ver también con la paralización de la obra pública, porque la industria es también proveedora de la obra pública y de las obras en general, de la construcción, y el comercio. ¿Sí? Entonces, vos fíjate... Ahí estás hablando de empresas que se sitúan en lo que es la pequeña y mediana empresa, que son las grandes generadoras de trabajo, exacto, además. Pequeñas, diríamos. El 99,7%, o sea, te diría todas prácticamente, de estas empresas que han cerrado son pymes, son empresas de menos de 500 trabajadores, ¿sí? O sea, pequeñas. Te decía, están concentrados en 3: construcción, industria manufacturera y comercio. Vos fíjate que son los 3 sectores que más actividad económica generan, más empleo generan, ¿sí? Por eso acá hay como una economía que funciona a 2 velocidades. Por un lado, un sector que no le está yendo mal, que es el agro; un sector financiero, además, que le está yendo bastante bien, y eso está vinculado con la estabilización de la macroeconomía. Entonces eso genera la suba de los bonos, la baja de la brecha respecto de los dólares paralelos, etcétera, etcétera. Pero hubo otra economía que está más vinculada a la economía real de la producción y el consumo, que no está arrancando. Entonces, ahí yo creo que es donde se empieza a ver, quizás los economistas que más asesoran al presidente están muy volcados a lo financiero, creo yo, y entonces por eso también a veces la euforia, o piensan que está todo bárbaro, y cuando uno ve las encuestas de opinión o le pregunta a la gente, están todos preocupados por la pobreza y el desempleo. Entonces ahí hay algo que está un poco descalzado, ¿sí? Me parece que tiene que ver con esta economía a 2 velocidades, en donde a una parte le está yendo relativamente bien, más, menos bien, y a otra no está arrancando, y bueno, entonces ahí hay obviamente preocupación, porque esto está generando, no es un tema de expectativas, ya está pasando la destrucción de empleo. Te decía, 13.000 empresas cerradas, 260.000 trabajadores registrados menos. 260.000 trabajadores registrados menos en los primeros meses de gobierno de Milei. Claro, inclusive esta situación empieza a afectar a los distritos más acomodados. Ya hablar de ricos sería ridículo. A los sectores más acomodados de la Argentina. Vos tirabas algunos números, algunos de los que yo tengo, por ejemplo, hablan de un total, de acuerdo a los últimos números, de 128.000 desocupados solo en la ciudad de Buenos Aires. Esto representa el 7,3% de la población económicamente activa. Es un número alto y hay una diferencia respecto de igual periodo del año pasado. Sí, es un número alto. Obviamente, además, la ciudad de Buenos Aires, vos pensás que el impacto que tiene el crecimiento del sector agropecuario es mínimo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en materia de generación de empleo y de actividad económica. Por lo tanto, los indicadores de comercio, que están muy mal, impactan fuerte. Y de hecho, en el caso de la ciudad de Buenos Aires pasa algo. Uno podría decir, sí, es posiblemente el distrito más rico del país, a nivel provincial, ¿no? Está pasando algo que es una reducción sustancial, pero muy sustancial, que no habíamos visto antes, de lo que se considera la clase media. ¿Sí? Estos son datos, de nuevo, oficiales, son datos del Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad, que plantea una caída de 12 puntos en lo que es la clase media en la ciudad en un año, del primer trimestre del 23 al primer trimestre del 24. Teníamos hace un año, casi el 50%, 49% de la población de la ciudad se consideraba clase media. Hago una aclaración, no es que yo me considero clase media. Claro. Esto es un análisis de los ingresos y el costo de las canastas de consumo y demás, ¿no? Se le pregunta a la gente cuánto gana y, de acuerdo a la composición del hogar, se lo ubica si es clase media frágil, si es en un sector acomodado, etc. Hay distintas calificaciones. 49% se considera clase media. El gobierno decía, tenemos... Por eso, bueno, de ahí la famosa, ¿no?, idea de
un distrito con una enorme cantidad de clase media, etcétera, etcétera. Claro. Y de que siempre todos los gobiernos van contra la clase media. Sí, bueno, pero eso no, porque cuando uno ve la serie histórica hay momentos en donde crece la clase media y hay momentos en donde no crece. Sí, los últimos años tiende a no crecer. Ahí tenés discusiones filosóficas o sociológicas que hablan de que la clase media, cuando está beneficiada, se cree clase alta y actúa como clase alta, Claro, y cuando en contra de empieza a sus propios caer, intereses. y Exacto. cuando empieza a caer, agarra todos los beneficios. Algo de eso puede la haber. clase baja. Algo de eso puede haber. Vos fíjate, te decía 49%, en el 2024 bajó a 37%. De nuevo, no es un tema de expectativa, no es un tema de cómo si cada uno se considera o no clase media, sino que realmente es un tema más objetivo, de números, ¿no? De comparar los costos de la carestía de la vida, digamos, en los precios con los ingresos de la población. Entonces, eso obviamente también es una reducción de sectores acomodados y un empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores más frágiles, ¿sí? En la ciudad. En todo el país, pero digo, en la ciudad incluso siendo un distrito rico y con ciertas posibilidades de abordar esta situación. Por eso ahí hay elementos también que sorprenden, a mí por lo menos me sorprenden en términos de política pública que pueda realizar el gobierno de la ciudad, porque, como te digo, hay una situación social muy compleja y cuando uno analiza el presupuesto de la ciudad, la ejecución, durante el 2024, tenés una caída del 14% del Ministerio de Desarrollo Humano, lo que sería desarrollo social, en la ciudad se llama desarrollo humano. Entonces es raro, o sea, justo en el momento que más lo necesitas, porque la gente se te está cayendo, vos reducís el presupuesto del ministerio que está para eso, ¿sí? Está para ese momento. Pero eso no va acorde con el presupuesto a nivel nacional, porque el presupuesto Claro. proyectado para el 2025, que está en estudio, habrá que ver cuánto se ejecuta y cuánto no, está previendo que las partidas para ayuda social van a disminuir y lo que suben son otras partidas que van a otros sectores. Pero lo que tiene que ver básicamente con ayuda social está previsto al menos establecerlo en un límite que no supera el de este año. Sí, ahí vos lo que tenés es varios elementos. Primero, a ver, la ciudad es un distrito autónomo, como cualquier provincia, es decir, tiene la potestad de establecer sus lineamientos de política pública, no está obligada. ¿Qué quiero decir? Si el gobierno nacional plantea una política de motosierra, la ciudad no está obligada a hacer lo mismo, ¿sí? Ni ninguna provincia tampoco. Obviamente después uno tiene restricciones presupuestarias. Hay provincias con muchas restricciones en donde como la nación no le gira fondos, están obligados finalmente a realizar ajustes porque no tienen dinero, digamos, porque tienen baja recaudación. No es el caso de la ciudad. La ciudad es un distrito rico, es el distrito con menos dependencia del gobierno nacional, de las transferencias de coparticipación, digamos, ¿sí? Porque recauda mucho de ingresos brutos. Esto tiene que ver con una discusión histórica muy larga, digo, porque casi todas las empresas radicadas en el país tributan, aunque sea una parte en la ciudad, porque tienen su sede central en la ciudad de Buenos Aires y pagan ingresos brutos en la ciudad. Entonces eso genera una enorme recaudación. Hay otros elementos también vinculados a que ya está, la ciudad adquiere la potestad, ¿no? Como ciudad autónoma, con un distrito ya en gran parte construido, con cloacas, con agua potable, con caminos, con autopistas, y, o sea, no tuvo que hacer todo ese trabajo. Bueno, toda una serie de cuestiones. Pero tiene cómo. Y de hecho el presupuesto 2025, que como bien decís, en este momento está en discusión en la legislatura, estipula aumentos de algunos impuestos, ¿no? De ABL, de ingresos brutos, algunas reducciones también de alícuotas, pero digo, hay un esquema pautado de un incremento de ingresos que puede ser incluso necesario y saludable. Digo, hay algunos tributos que no está mal subir, pero el problema es que no se ve a dónde va. Claro. ¿Sí? Porque, como bien decís, el gasto social no se prevé un aumento durante 2024. En algunos casos sí se prevé un aumento leve, hago esta aclaración, pero cuando comparás contra el 2024, al ser un año de muy baja ejecución, te da que sube un poquito. ¿Sí? Es un efecto estadístico. Pero bueno, eso es una situación preocupante. Digo, yo te mencionaba recién lo de desarrollo social de la ciudad. El IBC, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, el presupuesto del año que viene estipula una caída del 23%. Un cuarto del presupuesto del Instituto de la Vivienda de la Ciudad es el instituto que está abocado a la política pública de vivienda. Claro. En una ciudad que vos tenés más de un tercio de los hogares inquilinos. ¿Sí? El 35% de los hogares son inquilinos. Todos sabemos, los que vivimos en la ciudad, los problemas que hay para acceder a la vivienda, para acceder a un alquiler.
en condiciones más o menos buenas y a un costo relativamente accesible, y aún así el gobierno de la ciudad no ejecuta las partidas que tiene de su propio instituto de vivienda. Claro, entonces ahí hay una... Aún así, me parece que la ciudad de Buenos Aires sigue siendo como un oasis en medio de un país que tiene muchísimas realidades, porque es muy distinto lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, donde ni siquiera hay una comunión política, de ideología política. Entonces, ahí sí creo que la situación puede ser más complicada, sobre todo en distritos populosos como todo lo que es el primer cordón del conurbano. Sí, el conurbano en general. Sí. Donde hay un crecimiento, o sea, un crecimiento del desempleo, de la pobreza, de la desocupación, de la indigencia. Aparece nuevamente ese fantasma que es el de la indigencia. Algunos indicadores hoy decían que 1 de cada 4 jóvenes es indigente en la Argentina. ¿Cómo se hace frente a esa situación cuando lo que están faltando son políticas sociales o fondos para hacer frente a las políticas sociales? Mira, es muy difícil porque finalmente es un problema político, es un problema de política pública. Vos mencionás el caso de la provincia, es un muy buen ejemplo de lo que yo te decía antes, ¿no? Porque la ciudad es un distrito que tiene una muy baja participación de lo que recibe de nación, justamente porque recauda mucho. La provincia quizás tenga un problema inverso, ¿sí? Es relativamente dependiente, no porque dependa en sí mismo, sino porque por cómo se estructuró la coparticipación, la provincia recibe menos de lo que aporta. Bueno, hay toda una discusión tributaria. Ahora, el problema es que el gobierno nacional no está girando los fondos que en algunos casos están comprometidos por ley. En el caso de la provincia, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que no envió un solo peso. Es un problema, porque no es más allá de la disputa con el gobernador, ¿no? Entre el presidente, el gobernador, etcétera. Como vos decís, en el medio está la gente, ¿sí? De los bonaerenses en este caso, y otras provincias pasa algo parecido. Ahí eso es algo que me preocupa, ¿sí? Realmente. Me da la sensación por momentos que este es posiblemente, por lo menos de mi vida, el gobierno menos federal que yo he visto, ¿sí? Contradictoriamente le va muy bien en el interior a las provincias electoralmente al presidente, pero es un gobierno poco federal. Vos fíjate que, obviamente, la eliminación de la obra pública, ¿a quién le pega? No a los grandes centros urbanos, le pega al interior. Al interior, claro. ¿Sí? Que es los que más necesitan, a los sectores productivos que también requieren eso. Los distintos ajustes. Vos recién hablabas de la cuestión de la pobreza y los chicos, ¿no? Esto es un fenómeno general en todo el país. Siempre los hogares pobres, los chicos suelen tener una tasa de pobreza mayor, ¿sí? que los adultos. Ahora, ¿qué política estás teniendo vos con eso? Hay un desfinanciamiento de las becas Progresar, por ejemplo. ¿Sí? Becas para que los chicos puedan terminar el colegio. Entonces, ni hablar del desfinanciamiento de las universidades, ¿no? Y el ataque a la universidad pública. Entonces, es un problema, porque después se dice, no hay que dar el alimento, hay que enseñar a pescar, ¿no? Ese tipo de metáforas. Claro. Bueno, no sí, es muy fácil decirlas desde un escritorio o cuando uno ya tiene esas necesidades básicas satisfechas y solucionadas. La educación, la universidad, las becas para que los chicos puedan terminar sus estudios, no es una forma de dar la caña de pescar, siguiendo la metáfora. Claro. Bueno, lo está sacando, entonces no era que quería darla. Entonces, ahí hay algo también que me preocupa mucho. Obviamente son paliativos también, ¿no? Lo de la beca Progresar, etcétera. Pero son cosas que han servido mucho. Juan Pablo, a la vuelta de este corte nos metemos un poquito en el tema del anarcocapitalismo del que habla el Financial Times y de esos brotes verdes que hay que ver si en algún momento llegan. Seguimos en un momento en Contragolpe. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Qué es lo que hace a Termas de Río Hondo un destino único? Es más que simplemente un lugar. Es una experiencia.
Conectá con la naturaleza, el deporte, la diversión y las expresiones más puras de nuestra querida tierra. Cada aventura, cada sonrisa, cada lugar te cautiva desde el primer día. Y te aseguro, vas a querer regresar. Continuamos en Contragolpe. Bueno, hay un artículo del Financial Times que habla de un presidente anarcocapitalista. ¿Es así, Juan Pablo? Bueno, ¿Estamos ante un anarcocapitalista? Él se reivindica anarcocapitalista, ¿sí? El anarcocapitalismo es un sector muy marginal del liberalismo, sería un liberalismo ultra radical que plantea casi la abolición del Estado, ¿no? De ahí la idea del anarco, claro. Pero bueno, yo creo que ahí hay una discusión también teórica, ¿no? Entre distintos sectores. Él reivindica mucho a la escuela austríaca, que es quizás lo más cercano al anarcocapitalismo en materia de teoría económica. Son escuelas, hay que decirlo, son escuelas bastante alejadas del mainstream, incluso liberal. ¿Sí? O sea, no es lo mayoritario, ¿no? Son teorías marginales. Y el problema es que nosotros seríamos el primer experimento en ese sentido. Sí. ¿O hay alguien en el mundo que lo haya puesto en práctica? No, te diría que no. Hubo una primer ministra en el Reino Unido hace no mucho que tenía ideas quizás no tan radicales, pero duró muy poco. Bueno, el sistema parlamentario es distinto, entonces duró permite poco en el esos cargo, cambios. Permite esos cambios rápidos, se ve que no les gustó. Pero bueno, digamos que es un ensayo, ¿no? De alguna forma, lo que está ocurriendo en la Argentina, y muchos miran también con mucha preocupación, incluso sectores, digo, de Estados Unidos. Me parece que ahí hay también, porque ocurre algo parecido con Bolsonaro, ¿sí? Lo de Bolsonaro es distinto, quizás es menos, él es más de una derecha más militar clásica, pero lo que pasó con Bolsonaro en Brasil, lo que pasa ahora con Milei en la Argentina, y hay otras experiencias, hay un candidato que le fue muy bien en las elecciones en Chile, Kast, que es del mismo perfil, que digo, uno podría pensar quizás en poco tiempo que tenga algún tipo de incidencia mayor en la política chilena. Bueno, son todos, y lo mismo Trump en Estados Unidos, digamos, son todos situaciones y ejemplos que empiezan a comprometer también de alguna forma las miradas, más allá de la izquierda o la derecha, la cuestión más democrática, ¿no? La cuestión más institucional. Claro, eso se entiende quizá cuando uno viene ya golpeado por la política tradicional o por las formas tradicionales de la política, probar nuevas formas. El tema es que a veces esas nuevas formas terminan siendo más perjudiciales que aquellas que se pretendían reemplazar. Sí, yo creo que hay cuestiones que tienen que ver efectivamente, con un desencantamiento de la política tradicional y obviamente intentar buscar nuevos caminos, nuevos candidatos, nuevos proyectos, nuevas caras. Creo que también es un síntoma de época, o un clima de época, mejor dicho, porque uno podría decir que no en todos los casos, la Argentina sí, digo, pero no en todos los países que han ocurrido fenómenos de outsiders de ultraderecha que han emergido en las elecciones y demás, era cuestión eran países golpeados, digamos, económicamente y demás. O sea, ahí también, digo, el caso de España, por ejemplo, que venía con una situación económica relativamente buena y aún así la derecha cobró fuerza. Claro, la ultraderecha cobró mucha fuerza, algo parecido en Chile. Entonces, creo que también tiene que ver con un clima de época. Es complejo a veces comprender estos fenómenos cuando uno los está viviendo, en el momento que los está viviendo. Pero evidentemente hay un cambio bastante importante. Ahí me parece también que respecto a la nota del Financial Times y en general, digo, las posturas de Wall Street o de distintos sectores económicos, especialmente norteamericanos, digo, porque el presidente además se referencia mucho, ¿no? en la política norteamericana, en la economía de la política, porque no sé si notaron, digo, hasta los logos, ¿no? El logo de la oficina del presidente, eso es muy norteamericano. Hay una copia de la imagen. Una copia de la estética de la política norteamericana. Bueno, hay ciertas incógnitas en torno a la sustentabilidad, ¿no? de toda esta política económica del superávit que el presidente festeja,
sí, obtiene un superávit, el tema es a costa de qué y de nuevo, qué tan sustentable, porque un presidente que tiene una debilidad institucional importante, que no está mostrando capacidad de ampliar su liderazgo, ¿sí? De generar mayor consenso o saber dirigir a un sector, incluso digo de la política. Claro. A ver, es un presidente que ya vetó varias leyes que habían sido votadas por amplia mayoría del Congreso, ¿sí? Eso no es algo frecuente, que el Congreso te vote con amplia mayoría transversal de distintos bloques, Claro. leyes, y después vos estés obligado a votarlas. Tampoco es frecuente que el mismo Congreso que las aprueba después dé el visto bueno al veto. Sí, ese sería esos son otro tema de casos discusión. particulares, hay algunos casos de diputadas y diputadas Claro. particulares que ellos tendrán que explicar por qué. En algunos casos, yo me reía la otra vez, diputados que habían no solo habían votado el proyecto original, sino que lo habían firmado, es decir, Claro. eran autores del proyecto original cuando fue digamos, a la hora de discutir el veto, directamente acompañaron al oficialismo, Sí. o sea, votaron en contra del proyecto del cual eran autores, son cosas como insólitas de la política argentina. Pero bueno, hay cierta preocupación, me parece, en estos sectores en torno a la sustentabilidad, porque como te digo, es un presidente que no está manejando bien la institucionalidad. La incógnita es también hasta cuándo la paciencia social, ¿no? del ajuste, porque esto que estamos diciendo, aumento de la pobreza, aumento de la desocupación, caída de la actividad económica, cierre de empresas, más allá de que la macro esté más estabilizada de forma momentánea y que haya un gran apetito financiero, la economía real está mal. Entonces, ¿hasta cuándo eso, el consenso, no consenso, me corrijo, la legitimidad que tiene para una parte importante de la población, por haber sido votado, ¿no? Por haber sido electo hace relativamente poco, bueno, ¿hasta cuándo le va a durar para poder seguir este tipo de políticas? Claro, Juan Pablo, nos tenemos que despedir, ya nos estamos yendo, nos quedamos sin tiempo. Me queda una pregunta fundamental que la podemos dejar para próximos programas, si te parece, y es ¿qué nos espera para 2025? Gran pregunta. Dedito para arriba, dedito para abajo. Así lo hacemos con gestos. Te diría así. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Contragolpe. La economía da para hablar muchísimo. Es mucho lo que se puede hablar, son muchos los temas que nos quedan pendientes y los estaremos desarrollando aquí en Contragolpe. Les pido unos segundos y inmediatamente cerramos el programa de hoy. Bueno, como les decía, la economía es muy amplia, la economía social es mucho más amplia todavía y da para seguir con muchísimos temas de análisis. Y en esta costumbre que tengo de leer algo al final de cada programa, elegí una frase de Napoleón Bonaparte, que dice, atribuida a Napoleón Bonaparte, que dice que en los negocios prácticos de la vida no es la fe la que salva, sino la desconfianza. Quizás sea el momento de empezar a desconfiar un poco, pero no desconfiar porque sí, por saña, sino desconfiar para empezar a tomar decisiones correctas o pensar hacia dónde queremos ir. Muchas gracias por habernos acompañado en este Contragolpe 2024. Nos reencontramos en todo momento.